Génesis 6:8. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 8. Sabes que nosotros vivimos en un tiempo de gracia, ¿no? ¿Y qué es gracia? Gracias de nada no. Ya me han hecho ese chiste muchas veces. ¿Qué es gracia? Esa es el primer escalón de la gracia, favor inmerecido. La gracia de Dios es mucho más que favor inmerecido. Los alumnos de la escuela bíblica básica lo saben, ¿no? Porque lo hemos hablado. Díganme que sí, porque si no, ¿lo saben? De lo que merecemos. Bueno, pero es más que eso. Miren, Noé dice capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 18 del mismo capítulo. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo. O sea, Dios le habla a Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, ¿quién más? Tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, Noé dice que haya gracia delante de Dios. Yo quiero que usted se grabe este concepto. Gracia es favor inmerecido, está bien, pero gracia es más que eso. Gracia es la naturaleza de Cristo derramada adentro de cada uno de nosotros. O sea que gracia, 2 puntos, es igual a Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que gracia es Cristo, yo puedo elevar el estándar de lo que Dios piensa acerca de mí también. Porque hemos tenido la mentalidad de que, no merezco nada, ¿no? De gracia he recibido, no merezco nada. Y eso no es así, porque con esa mentalidad no vamos a poder derribar nunca ningún enemigo. Pero cuando yo entiendo que gracia es la manifestación del carácter en plenitud, del carácter de Cristo en mí, se me eleva también el estándar y se me eleva a mí la condición. Me eleva a mí, Dios, el desafío. ¿A usted le gusta ser desafiado? ¿A cuánto le gustan los desafíos? Qué poquito. ¿Ah? Al que le gusta el desafío, póngale la mano al que tiene al lado para impartirle coraje. ¿Cuántos saben que el reino lo arrebatan los violentos? Que el reino es de los valientes. Entonces, ¿a cuántos le gustan los desafíos? Ahí va queriendo la cosa. Entonces, ¿qué hace que yo halle gracia delante de Dios? Más allá de que nosotros tenemos la gracia por medio del Espíritu. ¿Qué es lo que hace que yo pueda entrar en los planes eternos de Dios? Imagínense, Dios mira a la tierra y dice, ¿con quién voy a ejecutar mi plan? Y mira a la tierra y ve a un hombre como Noé. Usted sabe, no tengo que hablarle mucho acerca de Noé, pero dice que Noé, al manifestar gracia delante de Dios, eso traducido a nuestro lenguaje es un hombre que tiene su voluntad alineada a la voluntad de Dios. Es decir, que Noé le dice, ¿qué querés vos, Señor? Y yo quiero tal y tal cosa. Bueno, es lo que yo quiero también. Eso es tener gracia delante de Dios. Eso es hallar gracia delante de Dios. Tener mi voluntad alineada a la voluntad de Dios. Y eso es un disparador para que Dios suelte sobre mi vida todas las cosas que yo he estado esperando. ¿Cuántos esperan algo de Dios? Yo espero todo de Dios, pero ¿cuántos esperan? ¿Cuántos quieren todo de Dios? Bueno, ¿cuántos tienen todo lo que han esperado de parte de Dios? ¿Hay gente que ya experimenta eso? ¿Cuántos experimentan lo que han orado, lo que han esperado durante mucho tiempo? ¿Cuántos están viviendo eso? Amén, ¿no? Yo sí. ¿Sabe por qué esas cosas vienen? Esas cosas se hacen realidad en nuestra vida por alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es cuando Dios no encuentra diferencia entre tu pensamiento y su pensamiento y Él encuentra que ambos pensamos igual. Entonces dice, ahí hay alguien con quien yo puedo hablar, ahí hay alguien con quien yo me voy a poner de acuerdo y sabe que el acuerdo es dinamita en la tierra. Un hombre en acuerdo con Dios es alguien explosivo. Por eso la palabra dice, estos que trastornaron el mundo también han venido acá. ¿Por qué pasaba eso con esos hombres y nosotros no lo hemos vivido todavía? Porque todavía no hemos llegado a la medida de acuerdo que ellos tenían con el Padre. Entonces, cuando yo entiendo que mi voluntad tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, yo empiezo también como consecuencia a entender los tiempos de Dios. Todo Dios lo delimitó por tiempos, ¿sí?
¿Sí o no? La Biblia dice que está la luna para señorear durante la noche y el sol para señorear sobre el día, ¿no es cierto? El apóstol el domingo nos hablaba de las estaciones. Todo Dios lo ha determinado en tiempos y la Biblia dice que Él todo lo hace hermoso en su tiempo. Entonces yo tengo que entender los tiempos de Dios para disfrutar de la hermosura de Dios. O sea, hay cosas que me suceden que no tienen nada de hermoso. Tiene que ver con que no he alineado mi voluntad a los tiempos de Dios. Entonces, cuando viene lo hermoso de Dios, tiene que ver con que yo alineé mis tiempos a los tiempos de Dios, porque primero alineé mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? ¿Me voy explicando bien? ¿Sí? Bueno, un solo amén. Uy. Bueno, mire, ayúdeme porque quiero decirle que no es fácil estar paradita acá, con todos estos ojitos mirando. Mire, yo quiero mostrarle un principio. Sacerdocio y señorío están íntimamente ligados, ¿sí? La Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. A ver si está, si no lo leo. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe que los imperios se gestionan o se manifiestan por la propagación de la idea, ¿no? Usted, si ve las películas de años atrás, del siglo XVII, va a ver que las ideas políticas se imponían por guerra, ¿no? Era todo a punta de revólver, todo a punta de lanza y de guerra cruda y dura. Bueno, nosotros tenemos que dilatar también un imperio. ¿Y cómo piensa usted que se va a dilatar ese imperio? Peleando a través de la palabra. La palabra es el arma más poderosa que usted y yo tenemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dilatar el imperio de Dios sobre mi vida, el gobierno de Dios adentro de mi mente. Cuando Él dice que nos ha constituido reyes, está diciendo que Él nos ha cimentado sobre su poder. Entonces, hay un poder dado a usted de parte de Dios por medio del Espíritu Santo que a usted lo ayuda a ensanchar el sitio de su corazón y que la palabra pueda comenzar a gobernar. Cuando la palabra comienza a tener preeminencia en mí, es cuando yo puedo empezar a ejercer mi sacerdocio. Si yo no ejerzo sacerdocio, tampoco voy a poder señorear. Si no estoy señoreando, no voy a ejercer sacerdocio. Esas dos cosas van ligadas. Porque yo me puedo parar acá y orar y decir, yo voy a señorear y ahora voy a señorear. Pero me voy de acá y la cosa sigue siendo igual, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces usted ha orado acá y ha quedado afónico como yo de orar y se sale a la puerta de la calle y nos damos cuenta que todo está igual? Me ha pasado a mí. Reconozco mi pecado para no prosperar más en eso. Yo reconozco que a mí me ha pasado eso. ¿Sabe por qué? Por desconocer los principios de Dios me pasó eso. Cuando el apóstol empezó a hablar de señorear y él nos explicó que todos los 5 verbos que están improntados en el corazón del hombre, porque Dios nos creó con esa capacidad de fructificar, de multiplicar, de sojuzgar, de señorear, de llenar la tierra, todo eso que sigue vivo dentro del corazón del hombre, por más que el hombre haya pecado, se resumen en la capacidad de señorear, y que señorear me otorga a mí la posibilidad de poner las reglas, o sea, de determinar cómo van a suceder las cosas. A mí se me hizo un clic en la cabeza y empecé a entender que Adán perdió el huerto por no señorear. ¿Sabe? Cuando no entiendo mi sacerdocio, yo no puedo señorear. ¿Y sabe lo que es sacerdocio? Sacerdocio es su servicio. Si usted y yo no identificamos para qué Dios nos ha llamado aquí en la tierra, cuál es el área en la que a mí me toca servir, yo nunca voy a poder ejercer señorío. Cuando Adán estaba plantado en el huerto del Edén, porque huerto y Edén, usted sabe, son dos cosas diferentes.
Cuando Dios plantó al hombre en el huerto, en un lugar que estaba contenido dentro del Edén, figura de la iglesia. Cuando Adán estaba ahí y Dios le dio un sacerdocio, es decir, una tarea específica para desarrollar. Cuando él se dejó turbar los sentidos por una voz que no fue la voz de Dios, el hombre perdió el sacerdocio, por lo tanto, perdió el señorío. Ya no pudo gobernar nada más. No pudo gobernar a su propia alma por escuchar una voz extraña. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero el apóstol nos enseñó acerca de la serpiente cuando empezó en las primeras prédicas del señorío. Él nos habló que la serpiente era astuta y que era alguien que brillaba. El hombre se dejó seducir por un brillo que era menor al brillo que él poseía por causa de ser portador de un sacerdocio que Dios le había entregado. Cuando para nosotros brilla más cualquier otra cosa, más que lo que Dios te habló y lo que Dios te asignó como una tarea adentro del lugar en donde nosotros venimos a ser alimentados, cuando algo tiene más poder, más injerencia, más autoridad que lo que Dios te llamó a hacer, ese es el primer segundo en el que usted está volviendo a cometer el mismo error que cometió Adán. Por lo tanto, estamos perdiendo el señorío. ¿Se entiende? Mire, Adán no entendió el sacerdocio, por lo tanto no entendió el señorío. Si yo no entiendo a qué Dios me llamó y no amo lo que Dios me llamó a hacer y no guardo el principio que Dios me llamó a hacer, pues nunca voy a poder señorear. Por lo tanto no me voy a multiplicar, por lo tanto no voy a sojuzgar, por lo tanto no voy a llenar la tierra, por lo tanto. Y por lo tonto también, de no entender lo que Dios me habla. Entonces, sacerdocio es vivir para la cosa que yo fui creado. Yo debo de producir el llamado. Hay una palabra que se viene sobre nuestra vida y el apóstol nos enseñó el domingo que la palabra es ¿qué? Es una semilla que tiene que producir en mí un querer y un hacer el llamado. Yo quiero el llamado. ¿Usted quiere el llamado? ¿Usted sabe a qué Dios lo llamó? ¿Cuántos saben a qué Dios lo llamó? Bueno, los que saben, esa palabra comienza a cobrar tanta vida dentro tuyo que uno no quiere otra cosa en la vida más que experimentar aquello para lo cual Dios te llamó. ¿Es así o no? Los que se saben llamados saben eso, que no anhelan otra cosa más que producir aquello por lo cual ellos fueron tomados de tinieblas y trasladados a la luz. Mire, la gente va a opinar un montón de cosas acerca de usted. Pero no importa, porque la persona que sabe cuál es su llamado, sabe cuál es su tarea en la tierra, y le hablo de llamado, no le hablo de oficio ministerial, le estoy hablando de cuando usted descubre para qué fue creado. Usted pone toda su energía en eso, enfoca todos sus días en eso, y usted corta con un montón de cosas con tal de hacer y producir aquello para lo cual usted fue llamado. No te importa nada más. Amén. Gloria al Señor. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, dice que por momentos Él estuvo turbado, pero Él conquistó y Él venció. Y ese nivel de conquista y esa plataforma de victoria que nos dejó no es nuestro techo, es de ahí para arriba es que nosotros tenemos que vivir. Esa es la realidad que todavía nosotros no hemos entendido. Jesús terminó con el problema del pecado. Dice que anuló el acta de decretos que nos era contraria. Ahora usted y yo no luchamos contra el pecado. Usted y yo luchamos contra las debilidades del alma. Ese es lo que no hemos entendido. Porque para Dios el problema del pecado es un trámite. Usted va al trono de la gracia, haya socorro de parte de Dios y usted es liberado, perdonado, lavado por la sangre del Cordero. El tema es que la palabra no termina de producir el cambio que tiene que producir en nosotros porque nosotros no amamos el sacerdocio. Porque cuando usted ama su sacerdocio, usted sabe que si sigue en esa debilidad, tu sacerdocio se va a ver ensuciado. Y como usted quiere mantenerlo y guardarlo limpio para no morir al llamado, usted deja que la palabra lo transforme. Y que la palabra te cambie. Y que la palabra te traspase. Por eso Noé halló gracia. Porque él no se dejó contaminar con todo el entorno. Dice que estos días que nosotros vivimos son como los días de Noé. ¿Usted quiere imaginarse el cuadro en el que Moisés vivió? Pues mira el noticiero.
Mire a su alrededor, recuerde por un segundo las cosas de las que nos enteramos. Así eran los días de Noé. Así eran los días de Noé. Y si Dios encontró uno, imagínese lo que puede hacer con todos los que estamos aquí. Si Él mira esta noche y nos halla en gracia igual que a Noé. Si con uno pudo elaborar un diseño que salvó solamente a la familia, imagínese lo que puede hacer con todos nosotros, con cada uno de los Noé que hay aquí. No lo veo muy entusiasmado. Qué pena. Porque si usted hoy se reconoce como un Noé, usted va a salir con un diseño para rescatar su casa esta noche de este lugar. Mire, si usted y yo nos identificamos como un Noé, las cosas irresueltas con las que venimos peleando durante un montón de años se van a terminar. Tienen que encontrar una solución. Porque Dios no es un Dios que dilata la esperanza. Dios es un Dios que concreta las cosas. Y dijo Dios, ¡pum!, haya luz, y no se demoró 3 días la luz en aparecer. Y dijo Dios, produzca la tierra, ¡pum!, produjo. No esperó 30 años para producir. Dios no es un Dios que dilata, Dios es un Dios que concreta. Y cuando vio a uno que tenía gracia, o sea, que entendió lo que Dios quería hacer, y no le importó el entorno, dijo, wow, con este yo lo hago. Porque este me va a entender cuando yo le hable. Este no va a cuestionar nada de lo que yo le estoy diciendo, porque este tiene mi esencia. Mire, Noé no vivió en el tiempo de la ley, ni vivió en el tiempo de la gracia. Él vivió en el tiempo de Dios. Ahí no había otra cosa más que oír a Dios. Ahí uno no podía agarrar Deuteronomio 28 y orarlo. No podíamos agarrar Efesios 1 y orarlo. Ahí no había nada. Ahí estaba la absoluta dependencia de que Dios soltara una palabra, capturarla, creerla, abrazarla y marcar un antes y un después en la historia. Porque Noé marcó un antes y un después en la historia. La tierra estaba podrida, corrupta, y cuando él encuentra el diseño, la tierra es lavada por el agua, lavada por la palabra, y Noé se baja del arca con una tierra nueva, con una tierra limpia. No sé si usted pensó en eso, pero el hombre, el primer segundo que bajó del arca y puso el pie, ahí no había pecado. Dios le entregó la tierra a 0 kilómetros. Se le entregó 0 kilómetros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando usted salga de este lugar con un diseño de Dios y usted empiece a aplicar el diseño de Dios para todas las cosas o para cada cosa puntual? Una palabra de Dios para cada situación puntual. Usted se va a encontrar en 0 kilómetros. Kilometraje 0. ¡Wow! Mira, a mí me encanta. Entonces, vuelvo a Adán. ¿Cuál era el sacerdocio de Adán? ¿Cómo encuentro yo la palabra? Voy entre Noé y Adán. Lo estoy mareando, me parece, ¿no? Le voy a hablar de esos dos nada más. ¿Cuál era el sacerdocio de Adán? ¿Por qué Adán perdió su sacerdocio? Por lo tanto, perdió el señorío. Y hoy nos encontramos hablando de estas cosas. ¿Cuál era el sacerdocio de Abraham? ¿Cuál era la tarea de Adán? Aparte de ponerle nombre a las cosas. Cuidar el huerto. ¿Cómo yo aprendo a cuidar algo que no fabriqué, que no tengo el manual de instrucciones? Dice que Dios venía y hablaba con él todos los días, pero Dios le había dejado una instrucción precisa de comer ¿qué? Tenía que comer el del árbol de la vida, tenía que comerse a Cristo. Esa era la principal instrucción que Adán no entendió. Si Adán está muy bonito el nombre que le puso al león, a la vaca, al ternero, el árbol, el álamo, el águila, todo muy bonito. Pero todo conocimiento es precario si usted no se come el árbol de la vida, si no se come a Cristo. Él no comió a Cristo, por lo tanto usted y yo podemos saber mucho, pero nada se sustenta sin la palabra viva, sin el verbo hecho carne adentro mío. Nada de lo que hagamos y que nos ha salido bien puede sustentarse si usted y yo no comemos a Cristo. Ese fue el error del sacerdocio de Adán. Adán perdió el señorío por no comerse al árbol de la vida. No comió del árbol. Y ese fue el error más grande que él cometió. Si usted no se come al árbol, si usted no come de Cristo, usted no va a saber cuáles son las reglas exactas que tiene que poner frente a cada situación puntual.
porque la idea está buenísima, ¿no? Yo pongo las reglas. A todos nos gusta esa idea, ¿o no? O a mí nomás me gusta la idea de poner las reglas. Yo digo y hago. Por eso Hechos dice que la iglesia tiene la capacidad de remitir los pecados. Dice que la iglesia, al que le remita los pecados, le serán. Pero ¿por qué eso no ha sucedido? Porque no hemos comido la totalidad del árbol de la vida. No nos hemos comido a Cristo. Nos hemos tragado la religión, nos hemos tragado lo aprendido, lo heredado, lo que nos salió bien, lo que vienen haciendo los antepasados y que les funcionó, que no digo que esté mal, pero hoy hay algo vigente que usted y yo nos tenemos que comer, que es a Cristo. ¿Qué dice Cristo acerca de cada cosa puntual para mí? La experiencia de otro está bueno y eso me suma sabiduría, pero Cristo es la absoluta sabiduría de Dios para mí. Y es el que me da la esperanza de gloria. Dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes para su gloria. ¿O no? ¿O lo leí mal? Apocalipsis 1:6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio. O sea, yo hay gloria y imperio que tengo que experimentar siempre y cuando yo me coma del árbol de la vida. Si como el árbol de la vida, que es Cristo, voy a adquirir sabiduría para manifestar la gloria de Dios cuando yo pongo reglas y esas reglas se ejecutan. ¿Sí? Entonces, las cosas grandes y terribles de Dios todavía no nos han sucedido porque no hemos tenido la capacidad de comernos la totalidad de Cristo. Y eso se come en el cuerpo, no se come solo. Por eso la importancia de que usted esté aquí esta noche. Y todas las noches posibles. ¿Sí? Porque hoy le toca escucharme a mí, pero cuando está el apóstol, cuando están los pastores de la casa, que constantemente van soltando partes del árbol de la vida. Eso es lo que sucede en un altar como este. Te van soltando partes del árbol de la vida, un fruto tras otro fruto tras otro fruto. Y si usted se come la totalidad de la palabra, porque dice la suma de tu palabra es la verdad. No es una palabra que yo logro y porque la entiendo me la como. Y la que no la entiendo no me la como porque no la entiendo. ¿Sabe? La palabra se entiende por revelación, no por intelecto. El intelecto ayuda y dice que nosotros tenemos que adorar con inteligencia, cantar con inteligencia, pero la palabra se recibe por la impartición del Espíritu. Y usted tiene que tener el Espíritu abierto para comerse la totalidad del fruto y no parte del fruto. Entonces Adán, cuando oyó al Padre hablar cada día en el huerto con él, se comió parte del fruto, no se comió todo el fruto. No se comió todo el consejo, porque si no hubiese entendido que tenía que ir a comerse a Cristo, al árbol de la vida. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Bueno, entonces, ¿qué es señorear sobre el huerto dentro del Edén, que es la iglesia? Usted tiene que aprender a cuidar la parte que le fue asignada aquí adentro, sea lo que sea cuidar la puerta, el baño, ministrar, sea lo que sea. Y si no te han asignado nada, también usted tiene que aprender a cuidar el huerto. Porque la asignación viene como consecuencia de actuar primero. Entonces, es lo que el apóstol hablaba el día domingo como el espíritu de dueño. Cuando usted tiene espíritu de dueño acerca del lugar que se le entregó, del pequeño huerto, suena pequeño, ¿no? Al lado de Edén. Pero es en ese pequeño lugar en donde usted aprende a poner las reglas, en donde uno se empieza a ejercitar en este desafío de señorear. Para señorear sobre lo máximo, yo tengo que señorear sobre lo pequeño. Tengo que aprender a señorear sobre mi computadora, sobre mi tiempo, sobre mis ojos. Adán no señoreó sobre sus ojos, miró lo incorrecto. No señoreó sobre sus oídos, escuchó lo incorrecto, las palabras incorrectas. Si usted no puede mirar al árbol de la vida, si usted no puede entender la palabra que va a desarrollar el máximo potencial que Dios depositó adentro tuyo, Dios no va a poder mostrarte otros árboles. Si usted no ve lo pequeño y valora lo pequeño, Dios no va a poder llevarte a más, porque eso desarrolla tu capacidad de administrar. Dice que somos administradores de la gracia. Y la gracia es el tesoro más grande que usted y yo podemos recibir, porque es Cristo. Si usted no puede administrar una pequeña porción de la esencia de Cristo, ¿cómo pretendemos administrar las profundidades y las riquezas de Dios? Imposible. ¿Usted le daría mucho dinero, un baúl lleno de dinero a un niño de 12 años? Yo ni loca. ¿No?
me lo va a gastar en tablet, no sé en qué cosas. Cuando usted tiene un botín poderoso para construir un mega edificio, no se puede ir a gastar toda la plata en chucherías. ¿Sí o no? Cuando usted no valora el pequeño huerto que tiene, Dios no lo podrá poner a señorear sobre todo el Edén. Entonces, examine, pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál es el pequeño huerto que usted tiene que ordenar y guardar y limpiar y darle propósito, ponerle nombre, darle propósito a eso. Entonces Dios sobre lo poco te multiplicará, te dará la capacidad de multiplicar ese lugar, de multiplicar lo que te dio, de multiplicar las riquezas de su gracia. Entonces usted se transformará en alguien imparable en la tierra. Usted va a ejercer su sacerdocio, por lo tanto usted indudablemente e inevitablemente va a señorear. Amén. Bueno, yo quiero ir adelantándome porque, mire, cuando Noé elabora el arca, lo que él hace es un modelo de última generación. No existía lo que él inventó. O sea, lo que él construyó, no lo inventó, lo construyó. Entonces, eso viene como producto de estar alineado a la mente de Dios. Y hay algo que Dios dice, que la Biblia dice en Génesis 8, capítulo 8, verso 1. Dice que Dios se acuerda de Noé. Dios se acuerda de Noé. Y da la impresión, y dice, y se acordó Dios de Noé y bueno, y de todos los que estaban con él. Da la impresión como que Dios estaba distraído con, no sé, mirando Júpiter, Plutón, no sé, ¿no? Y dice, en la Tierra tengo un diluvio. Me voy a acordar de cierto que lo tengo en el arca el muchacho. Menos mal que me acordé. Estaba viendo Discovery Channel, no. Dice que Dios se acuerda. ¿Sabe lo que significa la palabra de que Dios se acuerda en el original? Dijo, yo tengo uno marcado ahí. Yo tengo a uno marcado. No es que Dios se había olvidado. Dios dijo, ahí está el de mi pacto. Porque una marca es un pacto. Entonces, cuando yo crezco en la obediencia a Dios, yo me constituyo en un hombre marcado para Dios, por lo tanto soy una persona de pacto. Y Dios, como inventor de los pactos, nunca jamás invalida uno de sus pactos. Los mejora, pero no los invalida. Por eso tenemos antiguo pacto y nuevo pacto. El nuevo pacto Dios no lo invalidó, lo cumplió, lo dio por terminado e inauguró uno mejor, con nuevas promesas y mejores promesas. Entonces dice que Dios constituye a Noé como un hombre que nace por la gracia, provoca una marca delante de Dios y agarra y lo vuelve a tomar y lo vuelve a mirar. Y dice, yo ahí tengo a uno de pacto. Dios respeta las marcas. Y sabe cuando usted se vuelve como, ¿cómo es esta palabra que refleja, los colores que reflejan? No, estos colores que como los marcadores que uno usa. Fluorescente, ahí está, fosforescente. Uno se transforma como, tengo acá dos asistentes. Usted se transforma fosforescente para Dios. ¿Ah? ¿Alguna vez he sentido que Dios, como que Dios no lo perdido en la multitud? ¿Se ha sentido así alguna vez? Bueno, mi hermana y yo nomás. Somos dos. Yo me he sentido así, perdida entre la multitud muchas veces. Dios, Señor, ¿cuándo? Yo me he sentido perdida en la multitud. Dije, Dios tiene tanta gente en la tierra que hasta que uno lee que estamos esculpidos en la palma de la mano, uno empieza a recordar, ¿no? Es un segundo. Pero dice Dios que se acuerda de él. Lo ve flúor, ¿no? De repente Dios mira y destaca, ¿no? Entre medio de los demás. Lo que produce esa coloración atípica es la obediencia. Dios no puede negar. Mire, si usted quiere llamarle la atención a Dios de alguna manera, sea obediente. Porque obediencia no es la característica natural del hombre. La característica natural del hombre es la desobediencia, de hacer lo que quiere, lo que mejor le parece. Entonces, si usted quiere ser atípico aún dentro del reino, me atrevo a decir y me hago cargo, si usted quiere ser atípico dentro del reino, sea obediente. Entonces usted será una marca visible en la tierra. Usted será flúor. Y Dios dirá, ahí hay alguien con quien yo estoy negociando, con quien yo estoy extendiendo
mi reino. Ahora, aún los hombres de pacto y que son obedientes tienen que cuidarse. Porque dice que lo primero que hace Noé cuando baja del arca, ¿qué es? Un altar, ¿no es cierto? Y lo segundo que hace, se planta una viña. Y se hace una gran santa cena, ¿sí o no? Una gran santa cena. El hombre termina borracho. Y la borrachera, a veces, nosotros estamos en esos estados de ebriedad. ¿Sabe qué es? ¿Figura de qué? Y yo no voy a hablar mal de la borrachera de Noé, porque Noé, después de que se le pasó la borrachera, seguía siendo un hombre de pacto. O sea, una situación momentánea no terminó con el nivel de pacto que él vivía. Él seguía siendo un hombre de pacto. Por eso, cuando usted ve alguna desnudez en un ungido, no tiene que publicarla, porque después de ese momento ese hombre sigue siendo un ungido. Cuando usted ve una debilidad en una persona, no es algo a publicar, porque más allá de esa debilidad que es momentánea, esa persona sigue siendo una persona de pacto. Y eso es algo que usted y yo no tenemos que olvidar. Entonces, pero sí, la borrachera le produjo una conducta a Noé. Y sabe que la borrachera es figura de perpetuar una verdad que te funcionó en algún momento. Cuando una persona está borracha, yo no me he emborrachado nunca, de verdad, no me gusta. Pero cuando usted está borracho, alegre sí, voy a reconocer. Alegre sí, pero borracho no. No, mejor no, ni voy a saber tampoco. Cuando una persona está así, tiene los sentidos turbados, ¿sí o no? Se le ve, camina mal, habla mal, no se entiende lo que habla. Si a alguno no se le entiende lo que habla normal, imagínese borracho. Peor, ¿no? Entonces, borrachera es figura de perpetuar una verdad o exagerar la verdad. Usted nunca escuchó a las personas que dicen, no, nosotros lo hacemos así, porque así no funciona. Eso es estar borracho, en tus sentidos borrachos, no borracho en el espíritu, porque Efesios 1 dice que uno tiene que ser lleno del espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del espíritu. Entonces, una cosa es la borrachera del espíritu y otra cosa es la borrachera de la tontera que te da de no querer reconocer, perdón, dije una mala palabra, de no querer reconocer la verdad de Dios. Cuando usted entiende que Dios es un Dios que va renovando y va superando lo que Él habló, usted no se puede quedar con lo bueno aprendido, porque hay algo superior para aprender. Si cuando Dios dijo es bueno, Dios creó y dijo es bueno, y nos creó a nosotras y dijo es bueno en gran manera, ¿Dios se superó o no? Sí, ni una mujer me dijo amén, una sola. Pero, chicos, encima que las elogio, métanle un amén grande, amén, sí. Entonces Dios se va superando. Y si Dios se va superando, ¿por qué yo voy a quedarme con mis sentidos turbados, borrachos, adormecidos, diciendo lo que yo aprendí está bien? Imagínese Noé haciendo la viña. Me hice un arca, cuando nadie había hecho un arca. Yo aprendí el diseño cuando nadie había hecho un diseño. ¿Quieren hacer algo? Pregúntenme a mí. Pregúntenme a mí, yo sé cómo se hace. Bueno, ese es el primer minuto. Cuando uno se confía en lo que sabe o en lo que aprendió, es el primer minuto en que usted se quedó atrás. En la carrera que hay que correr por el espíritu. En la carrera que corren los violentos del reino, los que van a trastornar la tierra. Si usted no corre esa carrera, va a quedar trastornado por el entorno, pero no va a ser un trastornador de vidas y de situaciones. Entonces, lo que le pasa a Cam, la reacción del hijo de Cam, de su hijo Cam, es porque Noé no le enseñó gobernabilidad, no transmitió ese señorío, no le enseñó a señorear. Porque si Noé hubiese aprovechado todo el tiempo que estuvo en el arca y antes de darle al codito, hubiese enseñado a sus hijos a señorear, sus hijos, Cam, no hubiese corrompido su simiente. Y mira lo que le pasa a este hombre, a Noé. Maldice una tierra que Dios había considerado en sus planes bendecir, porque Canaán desciende de Cam. Así lo habla la palabra. Entonces, los hijos de Dios después tuvieron que a la hora de conquistar pelear con enemigos.
Entonces, todo lo que usted no lleve o no enseñe a sus hijos a señorear, que usted no señoree sobre su propia vida y que no le enseñe a sus hijos a señorear, van a ser enemigos con los que ellos van a tener que pelear también, pudiendo vencerlos en el presente usted y no dejándoles ese legado. El legado que tenemos que dejar es un legado de señorío. Aprender a señorear nosotros para que nuestros hijos no tengan que pelear con los mismos gigantes, con las mismas situaciones. Entonces lo que le pasó a Cam, pobrecito, fue porque no le enseñaron a señorear. No le enseñaron a señorear sobre su boca, señorear sobre sus ojos, no mirar lo que no tenía que mirar, no hablar lo que no tenía que hablar. Entonces, la exageración de las cosas es no tener una conducta doblegada a la voluntad de Dios, que se ajuste a la palabra y a la visión. Yo sé que a lo mejor no lo entusiasma demasiado lo que le he compartido esta noche, pero sí lo va a desafiar. Si usted está en este momento en oración, le pide a Dios que quite toda borrachera, que lo haga vivir lúcido en la voluntad plena de Dios, porque mire, todos en algún momento hemos estado con los sentidos adormecidos. Dice que los que tienen los sentidos ejercitados son los maduros. Entonces, madurez es sinónimo de que usted empezó a tomar decisiones correctas. No se nace maduro, ni uno llega maduro al reino. Es un proceso de ir tomando decisiones correctas, de ir entregando mis derechos para abrazar los derechos de Dios. Esta noche no estamos aquí como cuerpos reunidos para recordarle a Dios y pasarle la lista de todas mis necesidades, porque Él sabe de qué tú tienes necesidad. Pregúntele a Dios qué necesita Él y que usted califica para responder a una necesidad de Dios. Cuando usted califique para responder a una necesidad de Dios, Dios va a decir, ahí tengo uno, quien tiene mi gracia, quien tiene mi marca, quien tiene mi pacto, y a ese yo le bajo un diseño que va a salvar a toda su casa. Noé no fue delante del trono de Dios a decirle, mira a mi vecino que está emborracho, mira esto, mira. No, él no le pasó a Dios una lista de necesidades. Dios encontró en Noé un hombre cuyo corazón estaba alineado a la voluntad de Dios, y eso hizo que él fuera respuesta para Dios. Mire, si usted me debe un favor a mí, yo se lo voy a pagar, pero mi paga nunca se igualará a la paga de Dios. Nunca. Cuando usted hace algo por una persona, esa persona le debe un favor. Imagínese cuando usted se mueve en los intereses de Dios. ¿Qué cree que Dios hará? Más allá de que a Dios lo servimos no por interés, sino por amor. Pero usted cree que Dios va a permanecer indiferente a tus necesidades cuando usted se ha ocupado de salvar, de sanar, de rescatar aquello que Él ama. Imposible. Ese no es mi Dios. Mi Dios responde, y responde con fuego, y responde con gloria, y responde con autoridad, y responde con poder. Dice que Él le da poder a su pueblo. Amén. 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 Mire, Cam estaba predestinado, estaba entre los llamados a marcar una diferencia, pero no entender sacerdocio, no entender tu asignación de guardar una casa. La tarea de Cam era guardar la integridad del Padre, de guardar la integridad de una casa. Cuando usted aprenda a guardar la integridad de esta casa, cuando usted guarde mi integridad, y se lo digo literal, guarde la integridad del que tiene al lado, usted va a calificar para ser de los que ejercen sacerdocio. Y si usted aprende a ejercer sacerdocio en lo pequeño, pues Dios inevitablemente desatará sobre usted toda la autoridad para señorear, porque sacerdocio y señorío van ligados. Guarde su tarea en el reino, ame su tarea en el reino, no menosprecie lo que Dios le ha entregado, no lo canjee ni por fiesta, ni por cumpleaños, ni por aniversario, ni por bautismo, ni por lluvia, ni por calor, ni por día de campo, ni por día de reposo, ni por momentos de descanso. Inviértase en Dios y Dios multiplicará tus fuerzas, Dios multiplicará tu ganancia, Dios te redituará todo el tiempo invertido en su casa y para con sus santos, porque esto es lo que ama a Dios. Y si usted ama lo que Dios ama, Dios va a verte en la tierra como alguien que destaca. Esa es la gente que destaca en el reino, la gente que se interesa y ama lo que Dios ama. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar esta noche.
Vamos a orar para que la soberanía de Dios, lo absoluto de Dios, venga sobre nosotros. Yo quiero invitar a los pastores, Pastor Dardo, que está por ahí atrás, Candela y los que están autorizados para Sachmo, que vengan a orar conmigo y con ustedes. Vamos a orar juntos esta noche y declarar la palabra de Dios, de que Dios nos dé amor por nuestro sacerdocio, porque cuando tenemos amor por el sacerdocio, Dios te verá en la tierra como alguien que distingue. Serás una marca brillante en la tierra y nada de lo que se levante en contra de tu vida prosperará, porque estás en la mente y en el corazón de Dios, estás en los pensamientos de Dios, estás esculpido en la mano de Dios y nada te arrebatará de su mano. Comienza a declarar la palabra. Dígale: Señor, yo tengo muchas cosas por las cuales pedirte, pero hoy quiero pedirte que me hagas una persona que sea una marca visible en la tierra, que hagas de mí una persona que se mueve conforme a tu voluntad. Señor, en la multitud de los pensamientos ahora están llenando mi alma, llena mi vida de tu gracia. Señor, renuncio a todos esos pensamientos para que el poder de tu espíritu, el poder de tu gracia me haga destacar para ser alguien con quien tú puedas contar aquí en la tierra. Señor, hazme una marca visible, hazme destinatario de tu gloria, hazme destinatario de tu gracia. Señor, quiero vivir en plenitud para ti, quiero saber administrar. Señor, susténtame esta noche. Susténtame con las palabras del árbol de vida. Quiero comer de tu verdad. Quiero ser saciado de tus palabras, saciado de toda tu verdad, Padre. Vamos, comience a orar. Comience a orar. Comience a despertar en usted el interés del Padre. Pregúntele: Señor, ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es tu necesidad? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Ven esta noche con tu carbón encendido. Purifícame. Purifica mis labios y yo publicaré tu palabra. Purifica mis manos y construiré tu diseño. Purifica mi vida y yo me moveré conforme a lo que tú me marques. Vamos, hable, hable. El resto del día es para hacer silencio, pero esta noche es para hablar. Este es el lugar correcto para hablar con el Padre. Dígale: Señor, háblame, muéstrame cuál es el diseño. Dime cuál es el diseño para sanar mi casa. ¿Cuál es el diseño para que los míos entren en pacto contigo? ¿Cuál es el diseño para cubrir la desnudez de mi casa? ¿Cuál es el diseño para descubrir la desnudez de mi economía, de mi salud? Señor, cúbreme con tu diseño. Revélame tu palabra de verdad. Revélame los misterios de tu corazón. Señor, yo soy aquel quien tú buscas. Señor, si tú estás mirando a la tierra y estás buscando a alguien que haga brecha, yo soy ese. Yo soy aquel, Señor. Yo soy aquella que se va a levantar a pelear por tu pueblo, a pelear por tus intereses, a cubrir la desnudez de tu casa. Señor, yo soy ese lino fino que cubre lo que sucede dentro de tu tabernáculo. Señor, yo soy aquella fuente de la cual otros se limpiarán, porque en mí está tu palabra. Tengo palabras de vida, tengo palabras de autoridad, tengo palabras para sanar. Señor, yo soy aquel a quien tú buscas. Vamos, pelee su batalla esta noche. Pelee esa batalla para dejar de ser un auténtico desconocido en el reino y transformarse en un hombre de gracia, en una mujer que manifiesta gracia, en una mujer que desata el poder sobrenatural de Dios en la tierra. Aquel hombre que por donde pasa limpia la tierra con una palabra de verdad. Oh, Rabashoro Koramashe.